¿Qué onda, gente del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, y como ya lo vieron en el título, les voy a hablar de la fase 3 del MCU. Más concretamente, les voy a dar un top de las películas de esta fase. Para este top estoy intentando ser lo más objetivo, dejando de lado mis gustos personales. Sin más, vamos a comenzar. Número 11. Captain Marvel. Sin duda alguna, la película más polémica en la historia del MCU. Estrenada el 8 de marzo de 2019, Captain Marvel es protagonizada por Brie Larson y Samuel L. Jackson, y nos presenta una historia que pudo ser más interesante que lo visto en pantalla. La historia inicia en el planeta Kree de Hala, capital del Imperio. Ahí vive una mujer llamada Verse, que es diferente a los demás Kree, ya que ella tiene poderes de proyección de energía y sufre de extraños recuerdos en los que su planeta es atacado por los Skrull, una raza rival de los Kree. Verse es parte de la Fuerza Estelar, una fuerza de operaciones especiales del ejército Kree, y durante una de sus misiones es secuestrada y termina en la Tierra en el año de 1995, lo que la llevará a conocer su verdadera identidad y su destino. La historia de la Tierra acabando en el fuego cruzado entre dos razas alienígenas es bastante interesante, sí, pero la manera en que se desarrolló en la película es bastante sosa. Las cosas empeoran bastante cuando los Skrulls, personajes temidos en los cómics, son retratados como personajes inútiles y ridículos, y si bien no todo en las películas debe ser como en los cómics, sí se debe tener cierto respeto por el material fuente. El mensaje que quiere dar la película es muy bueno, y aunque es más evidente que en Wonder Woman, sí se expresa de manera adecuada y no influye negativamente en la trama. De hecho, muchas personas, en especial mujeres, se volvieron fanáticas del personaje luego de la película, por lo que es increíble que todo eso se pudiera desarrollar bien, pero no el argumento. Lo dije en mi reseña de la película y lo vuelvo a decir. El problema real de esta cinta es que Carol Danvers es inmune a todo tipo de daño, por lo que nunca se siente tensión ya que sabes que no está en un peligro real. Incluso cuando sus poderes estaban suprimidos, ella no sufría de ningún daño o se le veía en riesgo. Esperemos que las cosas cambien para la secuela, ya que es un personaje con potencial y es interpretado por una gran actriz. Número 10. Ant-Man and the Wasp. El 6 de julio de 2018 se estrenó Ant-Man and the Wasp, situando su estreno entre Infinity War y Endgame, siendo algo así como una película de espera entre ambas, es decir, relleno, en lo que Endgame se estrenaba. Esto no sería malo si la película hubiera tenido la calidad de su antecesora, pero esto no fue así, y se nos dio una cinta que no sabe balancear la comedia con la acción y el desarrollo de trama y personajes. La historia sigue a Scott Lang luego de los eventos de Civil War, estando 2 años en arresto domiciliario por ayudar al Capitán América luego de la imposición en los tratados de Sokovia, aunque esto tuvo consecuencias nefastas para Hank Pym y su hija Hope Van Dyne, ya que ambos son buscados por el FBI debido a que le dieron el traje de Ant-Man a Scott. Una noche, Scott sueña que es la difunta esposa de Hank Pym, Janet Van Dyne, por lo que lo contacta por medio de un teléfono seguro, así que es secuestrado por Hank y su hija, quienes le dicen que Janet podría estar viva y atrapada en el reino cuántico, pidiéndole su ayuda a Scott. Como dije, la película tiene un mal desarrollo de trama y personajes. De hecho, estos dos últimos puntos están tan mal planteados que al final Ghost y su trama son olvidados así nada más, con Bill Foster diciéndole que le ayudará a escapar y no volviendo a aparecer más ni siendo mencionados. Asimismo, los villanos son muy malos, y aunque Ghost es un villano con una buena motivación, realmente no da la talla. Aún así, hay cosas muy buenas, como Hope Van Dyne, quien finalmente toma el manto de Wasp, siendo un personaje increíble y fuerte, dando también algunas de las mejores escenas de acción de la película. En resumen, una película palomera y olvidable, a comparación de la primera. Divertida y entretenida, sí, pero no es algo que verías más de una vez. Número 9. Doctor Strange. Estrenado el 4 de noviembre de 2016, Doctor Strange marcaría el inicio de la magia en el MCU, algo que no se había visto antes. Hay que recordar que las gemas del infinito y lo que hace Wanda no son magia, o al menos no lo eran en ese entonces. Y vaya que fue una experiencia interesante. La historia inicia con un arrogante cirujano llamado Stephen Strange, el cual es tan arrogante que no hace ninguna operación si no es desafiante o si no le da notoriedad entre la comunidad médica. Un día, mientras conducía a toda velocidad en la carretera, su agente le ofrece algunos casos médicos para revisar.
lo que hace que Stephen se distraiga, se descarrile y caiga por un barranco. Al despertar en el hospital se da cuenta que sus manos, que son básicamente su instrumento de trabajo, sufrieron un gran daño, tanto que no puede evitar temblores en ellas, incapacitándolo de seguir practicando la medicina. Desesperado por recuperar sus manos, Stephen se aventura en Camartage, una comunidad de hechiceros, sin saber que se volvería el más grande de todos ellos. La película presenta una muy buena trama y se desarrolla muy bien, no abusa de la comedia y es seria cuando debe serlo, hasta que Stephen llega a Camartage, ya que a partir de ahí los chistes malos y un desarrollo de la trama bastante irregular llegan a la cinta y arruinan lo que había estado pasando. Estoy bastante seguro de que eso fue por orden de Marvel Studios, y que esa es la razón por la que Scott Derrickson renunció a dirigir la secuela. Sea como sea, es una película de que debes ver solamente porque Strange es bastante importante en Infinity War y Endgame. Fuera de eso no ofrece nada más que efectos visuales impresionantes, y es que Caecilius y Dormammu son villanos espantosos y sin desarrollo, totalmente desaprovechados, al grado que la batalla final es simplemente sosa y no causa emoción alguna. Una lástima y espero que en la secuela esto mejore. Número 8. Spider-Man Homecoming. La primera película del superhéroe arácnido en el MCU llegó el 7 de julio de 2017, teniendo una gran expectativa pero al mismo tiempo una reserva muy grande, debido a que en los trailers el personaje parecía muy dependiente de Iron Man. La película inicia durante los eventos de Civil War y vemos cómo es que Peter consiguió su nuevo traje y demás. Luego pasamos a 2 meses después de los eventos de Civil War, con un Peter bastante impaciente por impresionar a Tony Stark y entrar a los Vengadores. A esto se suma el Buitre, quien roba tecnología de las peleas de los Vengadores y la convierte en armas para venderlas en el mercado negro. Y es así que tras una pelea con Peter, este último se da la tarea de detener al Buitre e impresionar a Stark al mismo tiempo, lo que no sale bien. La verdad es que sí, en esta película Peter depende mucho de Stark emocionalmente, aunque eso realmente no es malo. Literalmente es el chico que conoció a su héroe y puede trabajar y convivir con él. La respuesta de cualquier persona de 15 años en esa situación sería la misma, y es que es igual a los arcos finales del personaje en el universo Ultimate. La película es buena y es entretenida, pero tiene varios fallos, siendo uno de los mayores errores el cast, que cambia la raza de muchos personajes solo por mostrar diversidad en la escuela, y es que ni siquiera se le puso atención a los mismos, dando como resultado un Flash bastante patético, una Liz muy insípida y una Michelle muy molesta, siendo el único acierto Ned Leeds, quien es un muy buen compañero para Peter y un buen comic relief. Las escenas de acción también están muy suavizadas, al grado de que literalmente no vemos a Peter lanzar un puñetazo nunca. Afortunadamente sí hay un buen desarrollo de personajes, y es que Peter sí crece conforme pasa la película y mejor aún, muestra su sentido de responsabilidad en muchas ocasiones. Se debe destacar a Michael Keaton como Vulture, el cual es buenísimo. Es una película buena, una mala adaptación del personaje y algo que rara vez volverás a ver, pero sin duda fue una muy buena primera película para el arácnido en este universo. Número 7. Guardians of the Galaxy Volume 2. La secuela de Los Guardianes llegó el 5 de mayo de 2017, siendo una película muy esperada luego de la película anterior, la cual sorprendió a propios extraños, ya que nadie daba 5 pesos por Los Guardianes antes del estreno de su película. La historia comienza con los Guardianes haciendo un trabajo para los soberanos, protegiendo una poderosa fuente de energía, las baterías Anulax, ya que una criatura interdimensional pretendía devorarlas. Una vez que acaban el trabajo, los soberanos les entregan a Nebula y los Guardianes se retiran, pero Rocket robó un par de baterías debido a su alto valor, lo que hace que los soberanos comiencen a atacarlos. Cuando todo parecía perdido, aparece una extraña nave que los salva y los Guardianes dan un salto a un planeta deshabitado, estrellándose. Ahí llega la nave que los salvó, saliendo un ser en apariencia humana llamado Ego, quien en realidad es un celestial y el padre de Peter Quill, Star-Lord. Este los invita a su planeta y así, mientras Rocket se queda con Nebula a reparar el Milano, el resto se va con Ego, sin saber que deberán salvar la galaxia una vez más. ¿La película superó a su antecesora? No, de hecho se queda muy corta. No es que esta película sea mala, pero es que ocurre lo mismo que con Ant-Man and the Wasp. Tomaron todo lo que funcionó en la primera y nos lo dieron en exceso.
Hay un exceso de humor, exceso de Groot, exceso de música, etc. Esto último es de lo más notorio, tanto que ni siquiera se siente natural, a diferencia de la película anterior. Aún así, es una película buena, que la mayoría de la gente vería más de una vez y que tiene un buen mensaje y un muy interesante subtexto, del cual ya hablaré en otro video. No fue lo que se esperaba, pero sin dudas sí es buena. Número 6. Thor Ragnarok. La tercera película del Dios del Trueno vio la luz el 3 de noviembre de 2017, teniendo una gran expectativa detrás por mostrar el equivalente asgardiano del apocalipsis y por la presencia de Hulk al adaptar parcialmente el arco de los cómics Planet Hulk, y la verdad es que sí cumplió con lo prometido. ¿Qué esperaban? ¿Que dijera que es mala? Pues realmente no lo es, de hecho es muy buena, y es la película que tiene un mejor desarrollo de personajes, sobre todo en cuanto a Thor se refiere. ¿Tiene un gran exceso de comedia? Sí y no. Si bien algunos chistes están muy fuera de lugar y dan bastante cringe, la mayoría no, y menos si tomamos en cuenta que desde el primer tráiler se nos vendió esta película como una comedia. La historia comienza con Thor viajando por el cosmos, buscando pistas de las gemas del infinito, llevando 2 años en dicho viaje. Es entonces cuando se encuentra con Surtur, quien llevaría el Ragnarok a Asgard, por lo que Thor lo enfrenta y lo derrota, llevándose su cráneo que al mismo tiempo es su corona. Es entonces que regresa a Asgard y descubre el engaño de Loki, quien se hacía pasar por Odín, y una vez que hace que este se revele, ambos van en busca de su padre sin saber que eso desatará un mal ancestral, la hermana de Thor y primogénita de Odín, Hela. La película tiene efectos visuales increíbles y, como dije, una trama que se desarrolla bien y un desarrollo de personajes excelente. Si The Incredible Hulk y Ant-Man son de las películas más infravaloradas del MCU, Thor Ragnarok es la más infravalorada de la fase 3. La mayoría de la gente no sale de la comedia y no se fija de la gran calidad narrativa que tiene, lo que es una lástima. Número 5. Spider-Man Far From Home. Siendo la primera película posterior a Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home se estrenó el 5 de julio de 2019. Mostrando un poco de las consecuencias del chasquido de Thanos en el MCU, sirviendo también como epílogo a la Infinity Saga y siendo la última película de la fase 3. La historia sigue a un Peter Parker con síndrome postraumático, luego de los eventos de Infinity War y Endgame, y es que, ¿se le puede culpar a un adolescente por querer un descanso luego de perder 5 años de su vida? Es así como ignora las llamadas de Nick Fury y se va a un viaje escolar por Europa. Pero lo que no sabe es que Fury no tiene límites y aún así lo busca para que se alíe con el enigmático Mysterio, un aparente viajero interdimensional que no es lo que parece. La película tiene una trama que se desarrolla bien y que hace madurar a Peter Parker en más de un sentido, teniendo un especial énfasis en el romance con MJ, aunque la verdad es que en el aspecto visual creo que no se destaca tanto, ya que los trajes del héroe se ven muy sobrepuestos en muchas ocasiones. Esta película es sin dudas la mejor del personaje en el MCU, ya que nos muestra a un Peter Parker más independiente que no tiene un mentor y que debe encontrar su propio camino, además de terminar con un cliffhanger que literalmente cambiará la vida de Peter. Solo nos queda esperar a 2021 para ver qué le depara el futuro al héroe arácnido. Si hay algo que se debe destacar de la película es que nos muestra a un Peter Parker que se enfrenta a una situación realmente desesperada y que debe sobreponerse a ella, mostrando el crecimiento del personaje. En futuros videos hablaré más de eso, solo diré que es una película que reúne el espíritu del arácnido por completo. Número 4. Black Panther. El rey de Wakanda tuvo su película el 16 de febrero de 2018, volviéndose un éxito inmediato y convirtiéndose rápidamente en un referente cultural para la comunidad afroamericana, quienes rápidamente aceptaron al héroe. Y solo hay que ver la respuesta que tuvo la película para darse cuenta. La historia sigue a T'Challa al ser coronado como el nuevo rey de Wakanda. Sin embargo, uno de los secretos más grandes de su padre volverá del pasado para atormentarlo, así como el ladrón Ulysses Klaue, quien robó vibranio a Wakanda en el pasado, desatando una gran conmoción en el sistema sociopolítico de Wakanda. La película tiene una calidad innegable, tocando temas como el racismo de manera mucho más evidente que el promedio de las películas del MCU. Asimismo, la historia tiene un desarrollo mucho mejor y más serio que muchas otras películas del MCU y no tiene miedo de ser diferente en cuanto a lo visto en ese universo cinematográfico. Tal es la calidad de la cinta que logró diversas nominaciones a los premios Oscar, destacándose el de mejor película y habiendo ganado unos 3 premios de ellos. Aún así,
Lo cierto es que la película tiene unos cuantos fallos, destacándose el aspecto visual, que tiene gráficos de PlayStation 2 y que da como resultado una pelea final totalmente plana, aburrida y sin sentimiento, en contraste con el combate entre actores. Y de igual manera, T'Challa no es un protagonista con carisma o que realmente se haga querer. Aun con sus fallos, la calidad de Black Panther es algo innegable, así como su impacto en la cultura popular de diversos grupos étnicos. Número 3. Captain America Civil War. Siendo uno de los eventos de Marvel más recordados y queridos en los cómics, la tercera entrega de la trilogía del Capitán América adaptaría este arco argumental, estrenándose el 6 de mayo de 2016. Si bien la película no adaptó como tal el evento, cosa lógica puesto que la cantidad de superhéroes en el MCU no era tan grande ni entonces ni ahora, sí se apegó lo más posible al mismo. La historia sigue a los Vengadores, pero en especial al Cap, quienes luego de un desastre en Lagos, en el que murieron decenas de personas, se enfrentan a un ultimátum de las Naciones Unidas: retirarse o firmar los acuerdos de Sokovia, mismos que les impiden actuar sin autorización, y los contemplarían como criminales en caso de hacerlo. El Cap se rehúsa a firmar, pero Iron Man lo hace y las cosas se complican cuando Helmut Zemo forza a ambos bandos a enfrentarse, trayendo consecuencias inimaginables para el MCU. La película tiene un buen desarrollo de la trama y de personajes, llevando al Cap a rebelarse contra las instituciones en las que alguna vez creyó. Asimismo, es una película importantísima, puesto que introdujo a Spider-Man y Black Panther al MCU. Aún así, la película tiene unos cuantos fallos entre los que se destaca el humor excesivo, a diferencia de su predecesora, The Winter Soldier, lo que le impidió llegar tan lejos como esta. Sea como sea, es una película muy recomendable y con un tono más trágico que la mayoría de las películas del MCU. Número 2. Avengers Endgame. La conclusión de la saga del infinito llegó el 26 de abril de 2019, siendo también la conclusión a un arco argumental de más de 20 películas. La historia va al punto, muestra las consecuencias del chasquido de Thanos en Infinity War y el cómo los héroes descubren una manera de regresar en el tiempo, teniendo la posibilidad de deshacer lo que Thanos hizo y regresar las cosas a la normalidad. Pero lo que no saben es que esa decisión le llevará a consecuencias fatales a algunos de ellos. Hay que dejar algo en claro, esta película tiene algunos fallos, aunque muchos de ellos sí tienen explicación. De igual manera no supera lo hecho por su predecesora, pero sí es un cierre adecuado a los 11 años de construcción que hubo para la saga del infinito, y es por eso por lo que está tan arriba en el top, porque su argumento sí es coherente, excepto en el final, y porque logra dar un buen lugar a los personajes que fueron dejados de lado en Infinity War y viceversa, siendo también un espejo de cierta forma a los eventos vistos en Infinity War. Si bien la película fue un retroceso en muchos aspectos a comparación de su predecesora, también es cierto que sigue gozando de una gran calidad argumental, visual, actoral y demás. Los contras no son por fallos graves, sino por haber recaído en algunos malos hábitos, por ejemplo en los villanos con mal desarrollo. Y es que el Thanos de 2014 no es nada comparado al Thanos de Infinity War hablando de construcción y desarrollo. Sea como sea, lo cierto es que Endgame fue una película de un gran impacto en la cultura pop y un cierre digno a esta saga, rindiendo tributo a muchas películas pasadas del MCU. Número 1. Avengers Infinity War. Fue el 27 de abril de 2018 cuando vimos la mejor película de la fase 3 del MCU, Avengers Infinity War. Creo que no exagero cuando digo que nunca había visto tanto hype por una película, ni siquiera por Endgame. Y es que Avengers Infinity War arrasó desde el primer tráiler, mostrando un tráiler que sí, se veía épico, pero más que nada tenía un tinte bastante oscuro y se notaba a leguas que los héroes sufrirían al enfrentarse a Thanos y sus fuerzas. La historia sigue a los héroes dividiéndose en equipos en su afán de impedir que Thanos se haga con las gemas del infinito y cumpla con su propósito de eliminar la mitad de la vida consciente del universo. Pero es una tarea bastante grande para los Vengadores, por lo que héroes como Spider-Man, Doctor Strange y los Guardianes de la Galaxia se deben unir para ayudar en esta cruzada, en la cual habrá bajas, y no todo saldrá como esperaban. Esta película es realmente la mejor película de los Vengadores por mucho. Realmente se siente como leer un evento de los cómics, o mejor dicho, ver un evento en la pantalla grande. No solo eso, la película toma inspiración de diversas historias del Titán Loco, en concreto de 3, Thanos Quest, Infinity Gauntlet e Infinity, por lo que si eres fan de las historias del Titán Loco, te dará gusto el ver cómo adaptan estas mismas.
Tal vez ya no sea la película más grande del MCU o de los Vengadores, pero en su tiempo causó un gran revuelo, tanto fue así que los protagonistas salieron a giras alrededor del mundo para promocionar la película en diversas alfombras rojas, incluyendo países como Brasil y México, países que generalmente no se toman en cuenta para esta clase de eventos. Sin duda alguna, en aspectos como la música e incluso los efectos visuales, estuvo muy adelantada, sonando y viéndose mejor incluso que Endgame, por lo que es una película recomendable y que capta a la perfección el sentimiento de leer un cómic. Como puedes ver, esta fase es la más larga de todas hasta el momento, teniendo más películas que las fases 1 y 2. En general esta fase es muy regular, es decir, no es tan mala como la fase 2, pero tampoco es tan buena como la fase 1. Aunque sí presenta películas muy buenas, tales como Black Panther, ganadora de 3 premios Oscar, y Avengers Infinity War, la cual es catalogada como la mejor película de los Vengadores y una de las mejores del MCU. En general, esta fase es la más importante de todas, y la verdad es que solo nos queda esperar que el futuro del MCU sea por lo menos igual de bueno que en esta fase. Y hasta aquí el video del día de hoy. Ya sabes que si te gustó le tienes que dar like, compartirlo y suscribirte para más contenido así. En la parte de la descripción te voy a dejar los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y te suscribas. Déjame en los comentarios qué tal te pareció este video y sobre todo cuál es tu top personal de la fase 3. Recuerda que tus opiniones y comentarios son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima.